Tiene mucha experiencia, nos puede guiar un poco más en relación a este tema. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer tenerlo aquí en el programa una vez más. Una vez más, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, para conversar de un tema bastante importante que es el estreñimiento, que conversamos que no es una enfermedad, ¿no? Sino es la consecuencia muchas veces de otras enfermedades que se convierte en una causa bastante frecuente en el adulto mayor. ¿Por qué se da este fenómeno, doctor? Se da por muchas causas. Uno, porque, bueno, definitivamente cuando hemos sido jóvenes probablemente no hayamos tenido unos buenos hábitos alimentarios, una buena cantidad de ingesta de agua, de fibra, frutas, verduras, de tal manera que cuando vamos envejeciendo, pues nuestro nivel de actividad física también va disminuyendo y eso es un condicionante a que nosotros podamos sufrir de esta enfermedad o de esta queja, ¿no? Porque no es una enfermedad en realidad. Ya, además también la ingesta de agua también disminuye, hay algunos cambios a nivel del propio organismo que también facilitan la presencia de estreñimiento. Y también algunas enfermedades, ¿no?, crónicas que también causan estreñimiento, como la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, que son problemas que como consecuencia de eso van a terminar en un estreñimiento, los problemas de inmovilidad. Ya muchas veces nosotros mismos como médicos, a veces cuando hospitalizamos a un paciente, le decimos que no se mueva de la cama, que no es lo adecuado, que no se baje. Hay muchas barreras físicas, muchas barreras arquitectónicas en el mismo hospital que hace que el paciente no pueda pues llegar hasta los servicios higiénicos y eso condiciona un estreñimiento que puede ser un estreñimiento funcional pasajero, ¿no? Ahora, doctor Rodríguez, tengo una pregunta que puede ser un poco ingenua, pero en el adulto mayor, hablando del adulto mayor, ¿cuándo consideramos ya que esté estreñido? Es decir, ¿cómo debe ser el periodo habitual y normal de su evacuación? ¿Cómo debiera ser? Así es. Normalmente, si uno debería ir a defecar cada vez que uno ingiere una comida, ¿no? Eso es normal. Tanto para adultos mayores, para adultos mayores como para todos. Así es. Entonces, hay algunos criterios y algunos consensos internacionales que definen estreñimiento como la evacuación de mínimo dos veces por semana. O sea, cuando uno defeca 2 veces por semana ya se considera estreñimiento. Ya. Pero hay otras definiciones de estreñimiento que por lo menos en 25% de las veces que uno va al baño a hacer deposición, pues tenga esfuerzo para defecar. Claro, dificultad. Ya, así es, dificultad para defecar, que el 25% de las deposiciones sean heces duras, que provoquen dolor, claro, y el 25% de las deposiciones pues sean o queden con una sensación de un vaciado incompleto de la ampolla rectal, que son las definiciones clásicas que tenemos en el adulto mayor, en los consensos internacionales, de los cuales hay otra clasificación que habla de un estreñimiento de tránsito intestinal lento, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir el tránsito intestinal lento? Que definitivamente por los cambios que hablábamos, pues uno demora más en digerir, y a veces no es que esté estreñido, sino que su tránsito intestinal es lento, de tal manera que nosotros podemos mejorar eso, sí, más bien con un poco de ejercicio, con un poco de ingesta de agua, con un poco de ingesta de fibra. Lo que quisiera mencionar es el tratamiento, ¿no? Cuando uno tiene estreñimiento, lamentablemente en nuestro país todavía los laxantes siguen siendo de venta libre. Cuando uno consume laxantes en forma crónica, sin saber lo que le puede pasar, especialmente aquellos que estimulan el movimiento intestinal para poder ir al baño a defecar, sí, pues estos dañan el sistema nervioso a nivel del intestino, y a lo que a la larga nos va a llevar es a un estreñimiento bastante rebelde, bastante difícil de tratar. Para que nos comprendan, es decir, dañan el acto reflejo de la defecación. Así es, porque esos laxantes actúan directamente a nivel del sistema nervioso. Es un sistema nervioso simpático que le llamamos nosotros, sobre el cual no tenemos control. O sea, nadie puede controlar los movimientos intestinales, ni el ritmo cardíaco. Es común, ¿no? Porque en más de una oportunidad hemos escuchado a personas que dicen, bueno, se sufre estreñimiento, tómate un laxante, vas a ver cómo te corrige el problema, pero eso puede agravarlo, eso es todo lo contrario, doctor. Si yo consumo en forma crónica, al final de cuentas voy a terminar con un estreñimiento muy rebelde, muy difícil de manejar. Y no olvidemos que el estreñimiento, como conversábamos, puede ser el desencadenante de muchas patologías o también nos puede predisponer a muchas patologías. Si yo sé que soy estreñido porque de repente tengo un colon grande, un colon largo, que sí voy a ser estreñido, pues definitivamente tengo que mejorar mis hábitos alimentarios. ¿De acuerdo? Tengo que comer más fibra, fruta, verdura, comer a mis horas, una buena ingesta de agua, una cantidad de ejercicio aceptable, porque una persona mientras más estreñida sea, entonces también se predispone al cáncer de colon, ya que es una patología bastante frecuente, o no tan frecuente, pero sí que se presenta con cierta frecuencia en el adulto mayor. O sea, el cáncer de colon, una causa puede ser el estreñimiento, doctor. Puede predisponer, el estreñimiento puede ser un condicionante de que uno presente cáncer de colon, ¿no? Ahora, doctor, al margen de estas condiciones patológicas, anatómicas y funcionales,
existe también una reacción de tipo psicológico, ¿no? Porque una persona estreñida se convierte en una persona a veces irritable, malhumorada, sí, cierto. ¿no? Se siente incómoda. Esto es así también, y esencialmente en el adulto mayor, que es más sensible a esto. Así es, ese es mucho más sensible porque al no tener un completo adecuado de la ampolla rectal, que es una forma de que nosotros eliminemos pues todas las sustancias, las toxinas, sustancias de desecho del propio proceso de la digestión, pues uno no se siente bien, no se siente confortable, y eso le causa pues sensación de malestar, de disconfort, a veces muchas veces lo lleva a que esté un poco más deprimido, ansioso y todo lo demás. Acá hay patologías muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos patología, como ya dijimos, el Parkinson, patologías de los accidentes cerebrovasculares, la inmovilidad, los hemorroides también dan esa sensación de cuando están inflamados, sobre todo, de que querer uno ir al baño, ¿no? Que son dilataciones de los paquetes venosos a nivel de la región anal, entonces que también nos puede dar una sensación de querer ir al baño a cada rato, pero no conseguimos lograr la defecación, ¿no? Entonces todo esto, el interrogatorio al paciente es bastante interesante, porque tenemos que determinar qué es lo que vamos a hacer con un paciente estreñido. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo incremento bruscamente la ingesta de fibra? Le digo, no, señor, usted a partir de ahora tiene que comer pues todas las frutas, la mayoría de frutas que se pueden comer con cáscara, cómalas con cáscara, la manzana, el pepino, etcétera, etcétera. Voy a aumentar mucho la cantidad de fibra de tal manera que puede provocar un dolor abdominal. Ya, entonces el paciente va a decir, no, pues si como fruta me duele el estómago, entonces mejor lo dejo ahí. Ya, no ingiero la cantidad adecuada de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas, cuando no damos una condición, unas indicaciones adecuadas al paciente, entonces el paciente no va a tener adherencia al tratamiento y va a continuar con su estreñimiento. Doctor, ¿en qué casos de alguna manera se utiliza este famoso llamado laxante, ¿no? O sea, el tratamiento para un adulto mayor que sufre de estreñimiento simplemente es la recomendación de tener una buena alimentación, o también puede ir un tratamiento farmacológico? Así es, también puede haber, definitivamente nosotros en la cabeza tratamos de mejorar lo que son los hábitos alimentarios, ¿ya? O las medidas higiénico-dietéticas. Empezando por ahí, que es básico. Básico y fundamental para todas las personas, no solamente para adultos mayores, ni tampoco para solo los que sufran de estreñimiento, ¿de acuerdo? O sea, eso es algo que debemos hacer siempre. Segundo, si ya tenemos un factor desencadenante de lo que es el estreñimiento, por ejemplo, un colon largo, ya, el cual si es que tiene indicación quirúrgica, pues va a hacer cirugía, ¿no? Pero si no tiene indicación quirúrgica, entonces aparte de las medidas higiénico-dietéticas, hay medicamentos que se pueden utilizar que no son laxantes. Tenemos ahí la lactulosa, que es uno de ellos, y el otro es una sustancia que tiene un nombre bien complicado, que es el polietilenglicol. Ya, estos medicamentos no actúan estimulando el sistema nervioso. Lo que hacen es de que entran al intestino, son medicamentos que no se absorben, entonces su función es jalar agua hacia el intestino, se amplía o se agranda un poco el bolo fecal, esto distiende la ampolla rectal y por un mecanismo reflejo pues vamos al baño. ¿De acuerdo? Este es uno de los medicamentos que se puede utilizar, digamos, con cierta seguridad en el tipo de pacientes, y el otro es el polietilenglicol, que de igual manera son los dos únicos medicamentos que están aprobados para el estreñimiento crónico, con un mínimo daño para la salud del paciente. Doctor Rodríguez, en un caso extremo, pongámoslo en un caso extremo de un anciano, ¿no?, que ya tenga muchos días de evacuación, digamos, ¿hasta cuántos días podría ser el límite de tolerarse? Y porque habían después que tomar algunas medidas mucho más radicales, ¿no? Estos fecalomas que se encuentran en el colon podrían generar pues algún riesgo, y se necesitaría ya una intervención quirúrgica para poderlos extraer en algún caso muy grave. Claro, primero lo que tendríamos que ver nosotros es no llegar a esos extremos, ¿no? Definitivamente así es, evitarlos, con una buena evaluación, con un buen examen físico, y sobre todo que el paciente preguntar siempre en la consulta. Esta buena evaluación y este buen examen físico, ¿en qué consiste, doctor? Consiste en preguntar justamente la presencia. La vez pasada hablábamos de incontinencias, preguntar, ¿no? ¿Cómo es su hábito defecatorio? Si se le escapa o no se le escapa la orina, cada cuántas veces va al baño, porque uno dice, ¿va al baño al hacer deposición todos los días? Sí, voy al baño, pero no sabemos en qué características o en qué condiciones. Pero de repente hace pues una cantidad de deposiciones mínimas, y cree que está, pero no es así, no está evacuando correctamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente está estreñido en forma crónica? Entonces, si yo tengo un paciente de 4 o 5 días de estreñimiento, sería irresponsable de mi parte indicarle por teléfono, en la consulta, póngase un enema o tómese lactulosa. ¿De acuerdo? Porque si tenemos un fecaloma, que es un bolo fecal de esas, que es duro, y yo le doy lactulosa, entonces el sistema pues de vaciamiento rectal va a estar ocupado ahí con una masa. ¿De acuerdo? Y eso me va a provocar mayor dolor abdominal. Entonces, es un tapón ahí, ¿no? Así es. Entonces voy a complicar probablemente la enfermedad.
Y si le indico un enema y tengo un fecaloma, que es una masa de heces duras, compactas, probablemente el enema vaya a entrar y vaya a salir igual como entró, o sea, sin tener ninguna indicación, así es, sin ningún efecto en el paciente. Entonces, en esto consiste en que todo paciente que viene con estreñimiento, pues debe indicársele un tacto rectal, para determinar de repente si el tránsito intestinal es alto, es bajo, si tiene un fecaloma, porque si tiene un fecaloma, pues yo puedo con maniobras digitales, puedo tratar de fracturar, sacar algo de posiciones que están impactadas ahí en la ampolla rectal. ¿Sea incómodo o no, doctor? ¿Es necesario ese examen? Así es, porque si no tratamos eso, las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Podemos llegar hasta la cirugía de